Bueno, el debido proceso, como dijimos y caracterizamos en el bloque anterior, es una norma que en nuestro sistema existe, pero con algún tipo de precisión que vamos a ver cuando analicemos la norma legal. Y efectivamente las constituciones chilenas desde antiguo siempre han consagrado estas cláusulas de debido proceso porque obviamente es parte de la tradición legal, podríamos decir moderna, desde el siglo XVII en adelante. Y Chile obviamente desde los reglamentos constitucionales e incluso la constitución del 25, el artículo 11 de la constitución del 25 y también el artículo 114 de la constitución del 33, tienen, si queremos ir más atrás todavía, tienen y consagran este derecho a un debido proceso, que más que todo era una descripción de estos elementos que estamos consagrando. Vale decir, el derecho a un debido proceso como tal no aparece sino hasta la Constitución del 80. Y es un triunfo, obviamente, de esta Constitución que contiene esta norma bastante categórica como una garantía de los ciudadanos. Pero esto es importante entender porque cuando la Constitución del 80 se dictó, previo a ello, las distintas actas constitucionales que fueron podríamos decir, los antecedentes de la Constitución del 80, lo que vinieron a hacer fue incorporar esta necesidad de un debido proceso como un elemento central de la garantía de los ciudadanos. Y acá es bastante curioso porque, para pensar el contexto de la época, estamos hablando de pleno gobierno militar, donde existe un muy poco respeto por las garantías individuales, obviamente dado el contexto histórico y el contexto de un gobierno de facto. Pero en ese sentido se cuidó de establecer un debido proceso como garantía de los ciudadanos, cuestión que obviamente vamos a ver que se respetaba más que nada como una declaración programática que como efectivamente existiera una intención de respetar un debido proceso. Y es así como el artículo 19.1.3, inciso sexto de la Constitución establece la cláusula que nosotros conocemos actualmente, que el texto que no sea casi con 100 variaciones, el que tenemos hasta el día de hoy en la Constitución, que hasta el día de hoy al menos no lo rige. Y esto es lo que nos dice este artículo 19.3, inciso sexto, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento de investigación razonables y justos. Este 19.3, inciso sexto, por favor, de memoria, chiquillo, esto de las pocas cosas que uno se tiene que saber de memoria en derecho procesal, porque efectivamente es una norma que nosotros tenemos que repetirla siempre y saberla muy bien en el momento de uno argumentar por el debido proceso. Cuando digo memoria, no estoy bromeando, de memoria, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice este artículo 19.3, inciso sexto? En ninguna parte habla de debido proceso. Y efectivamente es un novela historia fidedigna de la Constitución. De hecho, aquí les tengo un librito que lo encontré en la cuneta, ¿ya? Tratado de la Constitución del 80, de mi profesor de Derecho Constitucional, don José Luis Sea, que sirve bastante para entender un poco esta noción, porque aquí hay una revisión de las actas que la Comisión Ortúzar fue la que desarrolló. Por lo que ustedes saben, Jaime Guzmán fue el ideólogo tras esta comisión que derivó la Constitución del 80. Y en esto, que es lo que nos dice, que efectivamente nos habla de debido proceso, porque al hablar de debido proceso, entiende la comisión, estaríamos hablando necesariamente del proceso que el legislador establezca. Si el legislador decide establecer cualquier aberración procedimental, mientras la Constitución no tenga ninguna norma en contrario, va a pasar. Cuestión que pasó muchas veces. Por tanto, se habló del proceso justo y racional. Vale decir, un proceso que tenga garantías de, podríamos decir, la razón y de la justicia. El equilibrio entre positivismo y el equilibrio entre el naturalismo. Vale decir, llevar a la mesa estos dos grandes focos de respeto de la garantía del ciudadano. Vale decir, la Constitución escrita y la norma que se desprende de la naturaleza del ser humano, racionalidad y justicia. Pero obviamente, y se quiso hacer también para desmarcarse un poco de la tradición anglosajona. Obviamente, como lo dijimos en los bloques anteriores, el debido proceso para los anglosajones tenía dos vertientes, una procedimental, que es la que estudiamos nosotros, y esta otra más sustantiva que quería decir más un poco de equilibrio de poderes, que obviamente el constituyente del 80 no quería saber, porque el constituyente del 80 tiene un presidencialismo marcado, tal como nosotros lo sabemos. Pero eso, más allá de esas disquisiciones históricas, lo cierto es que el constituyente del 80 se la juega por esta cláusula donde dice que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, vale decir, cualquier organismo, no solamente estatales, no solamente dependientes del Poder Judicial o tribunales legales, sino que se trata de un organismo que decida algo, que establezca una decisión respecto a un conflicto jurídico, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. La legalidad de la tramitación significa que debe estar establecido por ley. Por ley, tanto de aquellas leyes que nosotros conocemos como estrictas, vale decir, aquellas que están sancionadas por la Constitución a través del procedimiento legislativo, como aquellas que regulan organismos particulares. Por ejemplo, pensemos el reglamento que regula una asociación de fútbol, por ejemplo. ¿Ya?
tiene esta obligación de tener, antes de la sentencia se dicte, estar fundado en un procedimiento previo. Vale decir, no puede haber sentencias que nazcan, podríamos decir, por generación espontánea. Deben tener, obviamente, un antecedente en un procedimiento previo legalmente tramitado. Vale decir, de acuerdo a las reglas legales. Y el legislador, ojo con esto, va a establecer las garantías de los procedimientos razonables y justos. ¿Quién entonces dice? Que el legislador tiene que hacer estos procedimientos y tendrá entonces que con estos procedimientos fabricarlos él y siempre respetar la garantía de justicia y razonabilidad. Obviamente es una declaración programática porque cualquier legislador que haga el procedimiento que quiera podría perfectamente sin problemas llegar a la conclusión de que era razonable y justo por el solo hecho de ser un mandato del constituyente. Obviamente esta idea que imperó la Constitución hasta el 2000, 2005, si me apuran, 2002, 2003 más o menos, fue una idea que fue mutando y fue cambiando cuando aparece el debido proceso como una idea más sustantiva, como una idea más constitucional, que fue justamente a propósito de las distintas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que yo les voy a dejar para leer, se lo voy a mandar por el sistema, este librito, El debido proceso, de Osvaldo Alfredo Gossaini, que trae un capítulo interesante que ustedes van a leer también como parte de la evaluación, que va a ser la evaluación del libro, donde ustedes van a leer respecto a cómo evoluciona el debido proceso hasta transformarse en esta garantía que va a ser un check respecto a lo que los legisladores hacen. Entonces, desde ahí en adelante, podríamos decir, con la mutación, y por qué dispusimos este año 2002-2003 como un año de quiebre. Lo decimos desde el punto de vista con la reforma procesal penal y con todas las reformas que vinieron después de ello, materia familia, laboral, donde hay una corriente por establecer que el legislador no siempre es infalible y no siempre crea procedimientos legales justos y racionales, sino que lo que hace a veces es crear procedimientos que son más económicos, que son procedimientos más sencillos y que son procedimientos que derechamente atentan contra la garantía del ciudadano y por supuesto no respetan ninguno de estos elementos que nosotros dijimos en el bloque pasado. Si eso pasa, necesariamente son procedimientos inconstitucionales y por tanto requieren un análisis que puedan terminar con su caída, que es lo que obviamente la Corte Suprema hasta el año 2005 y el Tribunal Constitucional ha hecho del 2005 al 2020, vale decir, una tradición de establecer que la Constitución tiene supremacía a través de esta decisión del debido proceso. En ese entendido, entonces, cuando llegamos a este punto, logramos establecer que la Constitución tiene una determinada primacía que el legislador debe respetar. Debe respetar y debe hacerse como tal dentro de esta escala de normas. Y el debido proceso entonces se comporta ya ahora como un derecho fundamental. Y al comportarse como un derecho fundamental, necesariamente todo legislador que quiera crear un procedimiento debe respetar estas garantías mínimas. Y este es un trabajo, podríamos decir, grande e intenso que todos los legisladores han ido creando al momento de adecuar leyes a los estándares constitucionales y de tratados internacionales. Fundamentalmente pasa porque nosotros necesariamente debemos entender que no todo procedimiento es razonable y justo por sí. No todo procedimiento es legal por sí, sino que requiere este análisis de esta prueba de blancura que nosotros debemos establecer. Y por tanto, para el procesalista bueno, para el litigante bueno, es fundamental entender esta vinculación directa y este choque que debe haber entre norma y debido proceso. Por tanto, construir el debido proceso como una noción con elementos nos va a llevar entonces a establecer si el elemento concreto que eligió el legislador va a ser apto en este caso. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que en materia penal se decide que el acusado no pueda tener derecho a contraexaminar a un testigo. Vale decir que el testigo no pueda ser objeto de un análisis, ni pueda ser puesto en evidencia que pueda estar mintiendo. Entonces en eso uno podría pensar, bueno, eso el legislador si lo decidió puede ser perfectamente legal, por supuesto. Pero eso choca con la garantía de un debido proceso. Podemos decir de que es un elemento integrante que uno puede interrogar a un testigo y poder saber si es la verdad o no. Obviamente ya sabemos la respuesta porque lo hemos caracterizado así. Pero cuestiones como esas son las que en definitiva han ido llevando a que se establezcan procedimientos cada vez más respetuosos a la garantía de un debido proceso. Vale decir, este debido proceso se ha transformado en un faro que ha iluminado la legislación chilena cada vez más intensamente. Obviamente el objetivo y la meta siempre es que llegue hasta el último rincón de los procedimientos para transformarse en en procedimientos racionales y justos realmente. Por tanto, para terminar esta clase, fundamentalmente entender ese concepto, el concepto que va a ser una guía en nuestro desarrollo y como forma interpretativa y argumentativa. El día de mañana cuando ustedes sean abogados, el día de mañana cuando ustedes defiendan un argumento ante los tribunales, tendrán que tener en vista cuando quieran alegar inconstitucionalidades o quieran poner de manifiesto lo erróneo o lo manifiesto lo injusto en un determinado norma procedimental, es este choque con el debido proceso que nosotros proponemos.
Por tanto, conocer su elemento y describirlo creemos que es el punto de partida necesario para el estudio del derecho procesal. Así es por ello que nosotros iniciamos con esto nuestras clases virtuales.